Señores y señoritas, miren nada más qué maravilla de ejercicio. Tenemos que encontrar el área de la sandía. El área de la sandía es aproximadamente 176,7 unidades cuadradas. Impresionante. Vamos a demostrarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, aquí tenemos como una fuente en donde está depositada la sandía. Sabemos que en la sandía hay un cuarto de círculo de sandía. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es completar el rectángulo. Fíjense, vamos a trazar una línea hacia arriba, una línea hacia acá y una línea hacia abajo, completando un rectángulo, ¿verdad? Por aquí también va a haber 90 grados y por aquí también va a haber 90 grados, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trazar una línea desde este vértice de la sandía hacia abajo. Fíjense, una línea totalmente vertical y que va a ser paralela a esta línea y a esta línea de acá. Y fíjense que le vamos a llamar R al radio de la sandía. Desde aquí hasta aquí, pues es el radio de la sandía. Y desde aquí hasta acá también es el radio, ¿verdad? Y fíjense que esto de aquí también es el radio porque parte del centro hasta este punto que es un punto tangencial entre la sandía y este lado del rectángulo. Muy bien, entonces esto de aquí también es R. Fantástico. Ahora, pónganle mucho ojo que esta línea, como es paralela a esta también va a medir R. Entonces, si este pedacito desde aquí hasta aquí es 6, entonces, y todo es R, entonces este pedazo de aquí va a ser R menos 6. Muy bien, lo mismo sucede con este de acá. Todo mide R. Y como este pedacito de aquí a acá mide 3, entonces esto de aquí debe medir R menos 3. Fenomenal. Muy bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregarle ángulos. Vamos a decir que este ángulo es el alfa y este es el beta. Y chequen que cuando estamos poniendo alfa y beta y 90, estamos diciendo que alfa más 90 más beta es, señores, señoritas, 180 grados porque los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Y fíjense, por aquí tengo beta y 90, es decir, tengo estos dos. Y este ángulo de aquí es un ángulo llano, ¿sí? Entonces de 180 grados. ¿Cuánto nos falta entonces si tengo beta y 90 grados? Pues nos falta el ángulo alfa. Este ángulo de aquí tiene que ser alfa. Como este es alfa y este es 90, entonces el tercer ángulo de este triángulo rectángulo también debe ser igual al tercer ángulo de este triángulo de acá. Es decir, este ángulo va a ser beta. Magnífico. Ahora, podemos decir que esto de aquí es R-3 y que esto de aquí es R-6. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues porque son triángulos semejantes y también lo vamos a explicar. Fíjense, vamos a llamar a este lado de este triángulo rectángulo, lo vamos a llamar X. Muy bien, y vamos a relacionar la hipotenusa de este triángulo con este lado de aquí, el ángulo que une los 90 grados con beta. Entonces vamos a decir que R es a X, vamos a ponerlo por aquí, R es a X como ¿quién? Vamos a ver el otro triángulo, entonces la hipotenusa es R, es a quién, vamos a ver, el lado que conecta 90 con beta era X, aquí 90 con beta es R-6, muy bien, R-6, pasamos este R-6 al otro lado, nos queda R-6 y esta X la pasamos para acá, multiplicado por R, ¿no? Nos faltó la R de aquí, muy bien. Y esto va a ser igual a X por R, pasando pues esta R o dividiendo de los dos lados por R, R por aquí y R por acá. ¿Qué tenemos? Tenemos que X es igual a R-6 como lo habíamos dicho antes, ¿no? Entonces habíamos dicho que esto iba a ser R-6. Por lo tanto, lo mismo sucede pues con este triángulo de acá. Yo sé que ustedes pueden hacer esto de aquí y encontrar que esto va a ser R-3. Perfecto, tenemos un triángulo rectángulo y tenemos todos sus lados. Por lo tanto, vamos a aplicar el poderosísimo teorema de Pitágoras. Y vamos a decir que la suma de los dos lados al cuadrado, es decir, esto al cuadrado, R-3 al cuadrado, más el otro lado que es R-6, muy bien, al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es R. Entonces nos queda R cuadrado. Fenomenal, muy bien. Vamos a desarrollar estos binomios. R, el primer término al cuadrado sería R cuadrado menos el doble producto por el primero por el segundo, sería 6R. Y más el segundo término al cuadrado sería 9. Más el primer término al cuadrado sería R cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, 12R.
y más el segundo término al cuadrado sería 36. Y esto va a ser igual a r cuadrado. Y miren qué maravilla, tenemos r cuadrado por aquí y r cuadrado por acá. Adiós r cuadrado. Vamos a dejar primero el término r al cuadrado. R cuadrado, luego los términos que tienen r, sería menos 12r, menos 6r, menos 18r. Muy bien, por aquí tenemos 9 más 36 que nos da 45. Y esto va a ser igual a 0. Y señores, señoritas, tenemos una función cuadrática que podemos solucionarla con la fórmula general o también pues factorizando, ¿no? Entonces vamos a factorizar. Esto de aquí es un trinomio, para los que no lo saben, de la forma x al cuadrado más bx más c. Y se soluciona abriendo dos paréntesis, sacando la raíz de r cuadrado, que es r, lo ponemos en ambos paréntesis. Este signo va aquí y la multiplicación de estos dos signos acá, menos por más, me da menos. Necesitamos dos números que multiplicados me den 45 y que sumados o restados me den menos 18. Esos números son 3 y 15. Fíjense, menos 3 por menos 15 más 45. Y menos 3 más menos 15 menos 18. Fenomenal. Podemos igualar estos dos factores a 0. Podemos decir que r menos 3 es igual a 0 y que r menos 15 también es igual a 0. Despejando r obtenemos que r es igual a 3 por aquí y por acá que r es igual a 15. Magnífico. Pero estas dos soluciones sí son soluciones para nuestra ecuación cuadrática, pero no para la sandía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál no será pues el radio de esta sandía? Fíjense, si nosotros quisiéramos reemplazar este 3 aquí, nos quedaría 3 menos 6, que eso nos da menos 3, y pues un lado no puede ser negativo, por lo tanto esta solución no nos sirve para nuestro ejercicio. La solución es que el radio de la sandía es 15, fenomenal. Vamos entonces a encontrar ya el área de la sandía. Entonces tenemos que el área de la sandía va a ser pi por radio al cuadrado sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque estamos hablando de que esto pues es un cuarto de círculo, porque aquí tenemos 90 grados. Muy bien, entonces podemos decir que el área de la sandía es pi y el radio sería 15, ¿no? 15 al cuadrado sobre 4. Y esto nos da, señores y señoritas, que el área de la sandía es igual a 225 pi sobre 4 unidades cuadradas. Y esto, señores y señoritas, es la solución exacta de nuestro ejercicio. Hay 225 cuartos de pi de sandía. Muy bien, de unidades cuadradas de sandía. Y si ponemos esto en la calculadora, vamos a obtener que el área de la sandía es aproximadamente 176,7 unidades cuadradas de sandía. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan del próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.